a nuestro alcance. Vamos a enfocar la clase de hoy a esta figura, el crédito fiscal. Y hablemos de, bueno, primero veamos la concepción legal, que es lo que normalmente más fácil inferimos. Piensen ustedes, por favor abran su Código Fiscal de la Federación. Y si alguien es tan amable de ayudarme con la lectura del artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. Ahí vamos. Sí, maestro, yo lo tengo. Ay, señorita Pimentel, si usted me ayuda, por favor. Sí, maestro. Dice artículo cuarto, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Muy bien. Vamos a ver que esta definición, pues, como que parece enfocarse nada más en el aspecto de, pues es el derecho que tiene el Estado al pago. ¿Sí lo notan? Y a veces se utiliza esta idea, esta concepción del crédito fiscal de ese modo. No obstante, reitero la postura que he planteado a lo largo de nuestra clase. El proceso para la creación de la obligación tributaria lo integran distintos factores, distintas etapas. En primer lugar, el nacimiento de la obligación, que ya vimos que es con el encuadre de la conducta en el hecho imponible. ¿Estamos de acuerdo? O por medio de una obligación subsidiaria establecida en ley. ¿Se acuerdan? La siguiente etapa es la determinación. Y ya vimos que existen autodeterminación y heterodeterminación. ¿Se acuerdan? Posterior, la siguiente etapa es la liquidación de la obligación fiscal. Y esta liquidación quedamos que puede ser o normalmente es voluntaria. Y cerrando el círculo de la obligación, vamos a tener el pago de la misma, que es el modo en el que se extingue la obligación fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Este pago será coactivo o voluntario. Dime, Alexis. Maestro, justamente yo tuve una duda respecto a esta pregunta en el examen. Obviamente, pues entiendo bueno, yo lo he estudiado en el sentido de, por ejemplo, ¿cuál es el término de la obligación tributaria? Evidentemente existen pues distintas formas de que se extingue esta obligación, como pues, el pago lisillano, sus modalidades del pago, bueno, sí, las diferentes modalidades del pago, la condonación, entre otras, ¿no? Entonces, la pregunta tal cual en el examen establecía cuáles eran las formas o los tipos de pago, por lo que yo puse pues las que normalmente establecen en el código, que es pago lisillano, pago diferido, en parcialidades. No sé si sí se refería exactamente a eso o bien o como tal la extinción de la obligación como una condonación, que son las que se asemejan prácticamente al derecho civil, ¿no? Ok, bueno, los tipos de pago son justo los que acabas de señalar. Pago lisillano, pago en parcialidades
Ya hablaremos de él. Pero el pago, en la clase anterior, que es la forma normal de extinguir las obligaciones bueno, la obligación tributaria. Entonces, sí, justo así como lo contestaste. Las otras que señalas no son formas de pago, son formas de extinguir el crédito fiscal. Ya ahondaremos al respecto y como acertadamente dices, condonación, compensación, etcétera, 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 que parten del derecho civil. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Sí, porque tenía justamente esa duda. Bueno, me quedé con esa inquietud. Además, ya sé que con esa no la tuve mal. De las demás, pues quién sabe. Ok, pero bueno, vamos a establecer esto, ¿no? Vamos a ir profundizando al respecto. Pero bueno, este crédito fiscal, propiamente en el Código Tributario, no se distingue entre determinación y liquidación del crédito fiscal, sino se limita a señalar la determinación del mismo. Nuestro código parece establecer un mayor énfasis al analizar los términos facultades de comprobación y facultades de cobro. Pero propiamente hay que analizar que en las facultades de comprobación vamos a tener estas etapas. La liquidación y la determinación. Se determina, pues, cuando se empieza una facultad de comprobación y del resultado de la misma aparece un crédito fiscal y se cuantifica. La liquidación es el siguiente etapa. No puedo yo pretender que se liquide algo que no he determinado. ¿Concuerdan conmigo? Incluso decimos, esto no es en una cantidad líquida. ¿Han escuchado que los abogados utilizan ese término? Cantidad líquida y cantidad ilíquida. ¿Y a qué se refieren cuando dicen que es una cantidad líquida? Que es una cantidad determinada, o sea que sabemos exactamente cuál es la cantidad. Exactamente. Entonces va por ese sentido. Un segundo, por favor. Necesito atender una llamada. Es importante, ya precisada estos elementos del procedimiento de la obligación fiscal y de acuerdo a la lectura del artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, entender que el crédito fiscal pues va a tener una fecha o plazo en que se deben de pagar las contribuciones. Y es a partir de ella que el crédito fiscal se vuelve exigible. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar la fecha o el plazo para el pago de las contribuciones? Viene contemplado en el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación. Por favor, ayúdenme a darle lectura a este artículo para que de ahí partamos el análisis. ¿Quién me auxilia? Yo, profesor. Por favor. Artículo 6º. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurren. Dichas contribuciones Sí. se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación,
pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica. Fracción primera. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes retenedores, personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a la terminación del periodo de la retención o de la recaudación, respectivamente. Ahí hagamos un paréntesis en este caso. ¿Cuál es la regla general? ¿No? La regla general es, pues, que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado por las disposiciones respectivas. Y se empiezan a establecer varios supuestos. Fracción primera, a más tardar al día siguiente, perdón, a más tardar al día 17, cuando se trate de qué tipo de contribuciones, a ver. Lo acaba de leer. Maffer. ¿Es María Fernanda o Maffer? No, María Fernanda. Nos acaba de ayudar María Fernanda. Usted díganos, María Fernanda, ¿qué tipo de contribución es la fracción primera? La primera hace mención a que son contribuciones cuando las tengan que retener o se encarguen de recaudar personas ajenas. Exacto, estamos hablando de responsables u obligados, Obligados solidarios. de los que ya me hicieron hasta un cuadrito, ¿se acuerdan que los clasificaron y demás? Entonces todos ellos tienen que enterar, o la fecha para el pago será a más tardar el día 17. ¿Queda claro? ¿Qué nos dice el Código Fiscal de la Federación? Bueno, en primer lugar, pues, en el plazo que establezca la ley. Y empieza a dar varios supuestos. En este primero, día 17, y ya vimos el caso. Siguiente fracción. Fracción segunda. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. Este es otro. En cualquier otro caso, será dentro de los 5 días siguientes. Después de que encuadremos nuestra conducta al hecho imponible. Ese, digamos que es como que un término comodín. Pero a su vez, hay que entenderlo, bueno, pues que este caso, pues parece, es más, no me llega ahora a la mente qué contribución se hace dentro de los 5 días. A lo mejor alguna en materia aduanera, pero ahorita de momento me parece que el plazo que nos rige y el que se va a aplicar, pues será el del día 17, ¿no? Que es normalmente en el que pagamos. Entonces, vamos a entender. Miren, ya pensé un caso dentro de los 5 días. Cuando se me determina un crédito fiscal por la unidad, por el ente extractor, y se me requiere el pago, se me notifica para que realice el pago. Piensen ustedes cuando se me resuelve un recurso de revocación de manera que no es favorable y se confirma el crédito fiscal, se me requiere para que haga el pago voluntario dentro de los 5 días. Ahí sería un caso, un ejemplo de los 5 días como plazo para el pago del crédito. ¿Sí queda claro?
Entonces, bueno, vamos a entender que esta fecha del pago va a estar establecida de este modo. Ahora, veamos el siguiente elemento del crédito fiscal. Bueno, ya vimos, pues el crédito fiscal surge de este modo, va a tener una fecha de pago y viene la siguiente cuestión. ¿Cuándo es exigible el crédito fiscal? ¿Qué es una condición jurídica? La exigibilidad del crédito. Para ello, bueno, veamos qué señala la ley. En primer lugar, nos dice que el crédito fiscal será exigible una vez que transcurra la fecha de pago y no se hayan cubierto el crédito fiscal. Entonces, podemos en un primer lugar señalar que mientras no haya transcurrido la época de pago, los mismos no son exigibles por el sujeto activo de la obligación fiscal. Ahora bien, otra forma de exigibilidad del crédito acontece cuando existe una declaratoria, una ya determinación por autoridad y la misma, esta determinación, una vez notificada al contribuyente, mediante procedimiento administrativo de ejecución, se vuelve exigible en ese momento, al iniciar el procedimiento. ¿Por qué? Porque la primera etapa de este procedimiento es precisamente el requerimiento de pago. Y tan ya es exigible el crédito fiscal que si nosotros pretendemos impugnarlo, tenemos que garantizar el pago del mismo. Esto sí es claro, ¿no? Ya hablaremos en siguientes semestres, cuando nos toque procedimientos fiscales, pues del procedimiento de garantía del crédito fiscal. Pero bueno, esto nos da la idea de que ya tan exigible es que si quiero impugnar, lo primero que tengo que hacer es garantizar el pago. ¿Queda claro? Perfecto. Y ahora sí, pues entendido estas figuras del crédito fiscal, su época de pago, sus elementos, su exigibilidad, pues viene el tema que Alexis comentó en un inicio, que hemos venido tocando ya en algunas cuestiones, pero vamos a profundizar al respecto. ¿Qué tema es? ¿Cómo se extingue la obligación fiscal? ¿Vale? Vamos a hablar de cómo se extingue la obligación fiscal. Y el primer elemento, la primera figura que estudiaremos es el pago. De acuerdo con el derecho civil, pues el pago es el modo normal
o el modo más común de extinguir una obligación. Una obligación de carácter pecuniario, porque recordemos que hay obligaciones de hacer, no hacer. ¿Estamos? Pero en este caso, pues una obligación de pago. Una obligación de carácter pecuniario. La legislación fiscal mexicana únicamente se refiere al pago de las contribuciones, su actualización, los accesorios, pero no profundiza al respecto sobre los tipos de pago y demás, sino que estos se han ido construyendo con base a la doctrina jurisprudencial y las aportaciones de doctrinarios en el campo de lo fiscal. Entonces, pues vamos a decir que el pago de la obligación fiscal es el cumplimiento del objeto debido. Entendido por pues una obligación, es decir, una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Esto será a favor del acreedor y como consecuencia de dicho cumplimiento se extingue la relación jurídica existente, es decir, desaparece la obligación fiscal. ¿Sí queda claro? Entonces ya pagué, desaparece mi obligación fiscal. Y por lo tanto van a existir distintas formas de pago. Tenemos en primer lugar el pago liso y llano. Este es aquel que efectúa el contribuyente sin objeción de ninguna naturaleza. Pago, punto. ¿Cuánto es? 300 pesos. Aquí está. ¿Cuáles serán las consecuencias del pago liso y llano? Únicamente dos. El pago de lo debido, cuya consecuencia es la extinción de la obligación fiscal, o el pago de lo indebido. ¿Qué consecuencia tiene el pago de lo indebido? ¿Qué se imagina? Se puede solicitar, perdón, se puede solicitar la devolución de ese pago de lo indebido o se puede compensar con posteriores créditos fiscales que tenga. Exactamente, es el caso que también ya habíamos analizado, ¿no? El pago de lo indebido es el caso donde el sujeto pasivo de la obligación cambia su naturaleza para volverse ahora acreedor de la misma. Y es ahora el Estado quien tiene una obligación con el sujeto. Pero dense cuenta que ahí no se extingue la obligación fiscal. ¿O sí? Nace una nueva. ¿Sí? ¿Sí lo notan? ¿O no? ¿Marifer lo nota? María Fernanda, perdón. Sí, no sé si esté bien aterrizada la idea, pero se puede decir que como que se invierte el papel, como ya lo había comentado anteriormente a otra compañera. Aquí obviamente el contribuyente se vuelve el acreedor por ese pago del indebido y al solicitar la devolución, y el Estado viene a ser el deudor. Exactamente. Podemos decir, todavía no es el momento de hablar de pago de lo indebido, pero bueno, adelantemos, no diciendo que en el pago de lo indebido, el contribuyente, creyéndose deudor de la cantidad que entera, hace el pago, percatándose posteriormente de su error, que podrá ser un error de yo no debía o pagué más de lo que debía. Y al percatarse de ese error, pues pide
el entero de lo que pagó de más. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no siempre la autoridad está disponible para hacer. Hubo un caso, creo, de Azcárraga, una familiar Azcárraga, millones de pesos, y pues se aventó, creo que algunos años en pleito porque le regresaran bastantes millones de pesos. Ah, claro, claro. Ya hablaremos de ello, pero bueno, que tengamos el derecho a pedir, pues no quiere decir que nos lo van a dar, ¿verdad? Ya veremos. Hay medios de impugnación y demás, pero sí. O sea, usted tiene el derecho, incluso poco a poco se ha ido limitando un poco este procedimiento de devolución de pago de lo indebido. Ya hablaremos más adelantito de él. Pero bueno, incluso esta semana tuvimos movimientos con el SAT, ¿no? Ya tenemos nuevo titular, habrá que ver ahora qué va a pasar, cómo se va a mover, pero hay que estar muy al pendiente de todos los aspectos de naturaleza fiscal, porque reitero, nos van dando muchas cuestiones. Ahora bien, esta devolución de pago de lo indebido o el pago de lo indebido, reitero, ya veremos cómo se establece y sus consecuencias cuando hablemos de procedimientos administrativos. De momento, me basta con que me entiendan de este modo. Pago liso y llano puede traer como consecuencia estas circunstancias. Pago de lo debido o pago de lo indebido. Lo ideal, el pago de lo debido y se extingue la obligación fiscal. ¿Estamos? Siguiente tipo de pago. Pago en garantía. El pago en garantía es aquel mediante el cual el contribuyente asegura el cumplimiento de la obligación tributaria. Para el caso de coincidir, en definitiva, para un futuro. Con la situación prevista en ley. Y aquí tenemos esta famosa garantía del crédito fiscal. Se hace para un futuro y a veces es requerido en diversos procedimientos. Piensen ustedes en cuestiones de industria cuando se pretende importar maquinaria. Pues en ese procedimiento de importación van a pedir que se garanticen los impuestos aduaneros. Dicho pago en garantía será susceptible de entero al fisco si posterior al procedimiento los impuestos quedan firmes, si se niega la exención de los mismos. ¿Queda claro? O sea, tú quieres importar y me vas a decir, pero quiero que se me exente del pago. Bueno, primero págame en garantía, trae tu maquinaria porque entiendo que la necesitas y en lo que yo resuelvo, si sí o no, garantízame. Si resuelvo que no, me cobro. Si resuelvo que te hice una exención, te lo regreso. Total o parcialmente. ¿Sí queda claro? Esa es una forma de pago en garantía. Si acepto el pago y en definitiva
lo ejerzo, se extingue la obligación tributaria. Muy bien. Siguiente tipo de pago, pago provisional. Este lo conocemos de sobremanera. Son los pagos que se derivan de una autodeterminación sujeta a verificación por parte del fisco. ¿Quién me da un ejemplo de esto? Son esos que andamos pagando todos los 17. ¿Qué ejemplo me pueden dar? Pues el ISR, el IVA. Exactamente, el ISR. A ver, danos un poquito más, Alexis. ¿Por qué el ISR? Ok, dependiendo en qué régimen fiscal esté inscrito, bueno, por ejemplo, yo voy a dar, valga la redundancia, un ejemplo a título personal. Cuando prestas servicios profesionales y tienes que emitir tus facturas, pues obviamente una de las obligaciones es enterar el pago del impuesto sobre la renta mensualmente por los ingresos que vayas obteniendo, que serán acumulables para la declaración anual, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, que efectuarás el pago a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior de los ingresos que tengas en el mes. Y así sucede similarmente con el IVA. Ok. Perfecto. Ahora, pensemos lo siguiente. Si realizo mi pago provisional que surge de una autodeterminación y pago de menos, una vez que la autoridad, el fisco, realice la respectiva comprobación, cuantificación, pues señalará que si el pago provisional fue incorrecto, pues generará recargos. ¿Queda claro? Entonces, con todo y que yo me autodetermine y con todo y que sea un pago provisional, si no se hace bien, hay recargos, actualizaciones, multas y demás. ¿Queda claro? ¿Qué quiero que me entiendan? Que no nos vamos a esperar a la declaración anual para que el fisco te pueda requerir. Muy bien. Ahora, a contrario censo, vamos a tener el pago definitivo. Este pago definitivo, pues, de igual modo, deriva de una autodeterminación no sujeta a verificación por parte del fisco y una vez que se entera, pues se termina con la obligación fiscal. Piensen ustedes en los casos de impuestos al comercio, impuestos especiales al comercio y a la industria que paga el consumidor final. ¿Están de acuerdo que ahí se realiza un pago definitivo? En algunos casos del IVA, cuando ya no es trasladado. Si yo voy ahorita a la tienda y me compro una Coca-Cola, ¿el pago de impuestos que haga respecto de la misma será provisional o definitivo? Definitivo. Definitivo. ¿Sí notan la diferencia o no? Muy bien. Tenemos el pago extemporáneo. Este pago extemporáneo, pues su nombre lo indica, se realiza fuera del plazo de ley y presentará dos vertientes. Pago espontáneo y pago por requerimiento.
Ustedes saben que el pago espontáneo es aquel que realiza el contribuyente, el deudor de la obligación, sin necesidad de que haya medio de gestión alguno. Es decir, el fisco no me requiere el pago, no me dice nada. Yo digo, híjole, tenía que pagar el 17 y ya estamos a 19. Voy y pago. Ese es pago espontáneo. Este debe de cubrirse la suerte principal debidamente actualizada. Muy bien, ya desde que me atrasé un día y no pagué en la época ordenada por ley, pues ya me generan recargos, perdón, actualizaciones. Entonces tendré que pagar más. Muy bien, pero bueno, hasta ahí se queda, ya no hay problema. En cambio, el pago por requerimiento, el pago extemporáneo por requerimiento, significa que para que se vuelva exigible dicho pago, sí media una gestión de cobro por parte de la autoridad fiscal. Y trae como consecuencia que además de cubrir la suerte principal, se pagarán actualizaciones, recargos y la multa correspondiente. ¿Sí ven la diferencia entre ambos? Y como consecuencia, una vez cubiertos, extinguen la obligación fiscal. Ahora, el siguiente tipo de pago es el pago en parcialidades. Veamos a qué se refiere. Esto del pago en parcialidades tiene como finalidad propiciar una mayor recaudación y permitir que el contribuyente cubra con su obligación en distintos pagos con diversas épocas de pago previa autorización del ente recaudador. Es decir, esta forma de cubrir con la obligación fiscal requiere, uno, la petición del contribuyente y dos, la autorización del ente recaudador. ¿Estamos? Y lo vamos a encontrar reglamentado en el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a darle lectura para que ustedes lo ubiquen. ¿Quién me auxilia con él? Vamos a tener un mínimo, vamos a tener un máximo. Vamos a ver hasta cuántas parcialidades se puede ir. Y pues no cabe destacar que a este pago en parcialidades también se le conoce como pago diferido. ¿Quién me ayuda? Yo, Por favor, Israel.
Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de 12 meses para pago diferido y de 36 meses para pago en parcialidades, siempre y cuando los contribuyentes, fracción primera. Aquí, dividamos primero. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre un pago diferido y un pago a parcialidades? Piensen ustedes, ¿no le deben nada al Coppel? ¿A Electra? Nada, no deben nada. La tanda, algo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un pago diferido y un pago en parcialidades? El pago diferido se va a realizar en una sola exhibición, pero en una sola fecha posterior, y el pago en parcialidades pues, en diversas fechas de pago, que igualmente son Entonces, posteriores. veamos esta primer gran diferencia. ¿Cuál es el plazo para el pago diferido? ¿Hasta cuántos meses? Lo acaban de leer. Diferido 12 meses. Máximo 12 meses. Ahí la autoridad tiene discrecionalidad para moverse. Desde un día más hasta 12 meses, es decir, hasta un año. ¿Queda claro? Ella podrá decir 6 meses, 3 meses, no sé. Y luego viene esta, y como acertadamente dijo Aldair, pago diferido, un solo pago para la fecha que queremos. No me puedes pagar tu obligación, tu época de pago, vamos a decir, era el 17 de octubre del 2022. No se puede, me pides autorización para hacerlo diferido, para cumplir con tu obligación en una sola exhibición, y puede ser hasta un plazo máximo del 11 de octubre del 2023. ¿Sí queda claro? Ahora veamos las parcialidades. ¿Cuál es el plazo máximo de las parcialidades? ¿Hasta cuántos meses? Un ejercicio fiscal. Mándeme, Alexis. 36 meses. 36 meses, dice el código, ¿no? Sí. Hasta 36 meses. Nuevamente, se vuelve discrecional. Es la autoridad extractora la que te va a decir hasta dónde llegamos. Ahora sí, leamos por favor el tema, la primera fracción, perdón. Presente en el formato que se establezca para tales efectos por el Servicio de Administración Tributaria. La modalidad del la modalidad del pago a plazos elegida por el contribuyente en el formato de la solicitud de la autorización de pagos a plazos podrá modificarse para el crédito de que se trate por una sola ocasión, siempre y cuando el plazo en su conjunto no exceda el plazo máximo establecido en el presente artículo. Ok, seguimos con la lectura. Fracción segunda, paguen el 20% del monto total de crédito fiscal al momento de la solicitud de la autorización del pago a plazos mediante la presentación de la declaración correspondiente. El monto total del adeudo se integrará por la suma de los siguientes conceptos. Ahí, espérame tantito. Bueno, primer requisito, que venga la solicitud en los formatos establecidos. Siguiente requisito, se tiene que pagar el 20% de inicio. Luego entonces, el 80% del crédito fiscal es el que se va a hacer en parcialidades. ¿Sí? Váyanlos anotando, por favor. Ahora sí, por favor, Israel. Inciso A, el monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquel en que se solicita la autorización. Inciso B, las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquel en que se solicite la autorización. Inciso C, los accesorios distintos de las multas que tengan en su cargo el contribuyente, perdón, a su cargo el contribuyente a la fecha en que solicita la autorización. Ok, seguimos. La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme a lo previsto por el artículo 17A de este código.
Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes que corrijan su situación fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se emita la resolución que determine el crédito fiscal, podrán autorizar el pago a plazos de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, ya sea en forma diferida o en parcialidades, en condiciones distintas a las previstas en el párrafo de este artículo, cuando el 40% del monto de la deuda a corregir, informado por la autoridad durante el ejercicio de las facultades de comprobación, represente más de la utilidad fiscal del último ejercicio fiscal en que haya tenido utilidad fiscal, para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento. Ok, aquí vamos viendo entonces todas estas cuestiones. Primero, tenemos que actualizar. Conforme al 17A ya hablaremos de la actualización, pero bueno, ustedes recuerdan que la actualización, ahora que veamos accesorios, pues necesita un factor de actualización, que tenemos que tomar el índice nacional del precio al consumidor del mes inmediato anterior por el más antiguo, en el que se tuvo que efectuar la fecha de pago, dividirlos y sale nuestro factor de actualización para multiplicar el monto del crédito. Reitero, ya lo veremos más adelante, pero pues esto ya lo tuvieron que haber estudiado en fiscal, ¿no? Y de ahí vamos estableciendo estas cuestiones. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más dice? El contribuyente presentará la solicitud, así como el proyecto de pagos establecidos, fechas y montos concretos. Fracción segundo, la autoridad, una vez recibida la solicitud y el proyecto de pagos, procederá a efectuar la valoración y emitirla una resolución de aceptación o negación de la propuesta de pago según corresponda dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se recibió la solicitud. Fracción tercera, una vez que surta efectos la notificación de la resolución, en caso de que se haya autorizado la propuesta, el contribuyente tendrá la obligación de efectuar los pagos en los montos y las fechas en que se les haya autorizado. En caso de incumplimiento con alguno de dichos pagos, la autoridad procederá a requerir el pago del remanente a través del procedimiento administrativo de ejecución. Muy bien. Y aquí tenemos pues todo este procedimiento de esta pago en parcialidad y bueno, y te pueden revocar también esta autorización, que es a lo que ibas a concluir, ¿no? Entonces, bueno, esto es el pago en parcialidades. ¿Quedó claro? Ahora, estas son las formas de pago. Hablemos pues, de otros aspectos relacionados al pago. En primer lugar, la forma en la que hay que pagar. Esta la encontramos en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y señala que la forma en que se deben de pagar las contribuciones y sus accesorios será en moneda nacional. ¿Queda claro? O sea, nosotros siempre lo vamos a cuantificar en pesos mexicanos. Los medios para el pago. Los medios para el pago serán en efectivo y medios que se equiparen al mismo, ¿no? Cheques, transferencias electrónicas. ¿Queda claro? Ahora, ya teniendo en cuenta la forma de pago y los medios de pago, la propia ley nos va a señalar cuál es el orden del pago para el crédito fiscal. De tal modo que hay que entender que el pago siempre se entenderá realizado primero a los créditos fiscales más antiguos. Siempre y cuando existan mismos créditos referentes a una misma contribución. Posteriormente,
el pago se irá a los accesorios en el siguiente orden: gastos de ejecución, recargos, multas, indemnizaciones del 20% a cheque revuelto, tal como lo establece el propio Código Fiscal de la Federación. Esto pues viene establecido en el artículo 21. Pero este es el orden. Digamos, primero se paga accesorios y después va a suerte principal. De tal modo que si existe remanente en la suerte principal, generará nuevos accesorios. ¿Sí queda claro? Por eso les preguntaba que si han tenido algún adeudo con Coppel o con Electra, manejan un sistema similar. Con tantito que te atrases, ya genera interés, ya genera un recargo, y entonces si tú nada más pagas la suerte principal, generará o quedará un remanente que sigue generando. Lo mismo con el crédito fiscal. ¿Queda entendido? Y por cuanto hace al lugar de pago, bueno, pues se puede realizar ante la autoridad extractora en sus respectivas dependencias o en las tesorerías, o pues en los bancos que fungen como entes auxiliares de la autoridad recaudadora. Y por último, ¿cuál es el modo de acreditar el pago? Pues lo será con el comprobante que expida, ya sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las oficinas de las instituciones bancarias nos proporcionan nuestro respectivo pago, nuestro comprobante de pago. Muy bien, ¿quedó claro toda la figura del pago? Sí, profesor. Perfecto. Lourdes, dígame, por favor. A mí me quedó duda con lo de que primero se van a pagar los recargos. O sea, si hay un crédito viejo y yo no pagué, pues el recargo en su momento, cuando tenga que pagar el nuevo, primero me van a cobrar ese recargo y ya después me van a cobrar otra vez el nuevo pago, pero en su suerte principal. No. ¿O cómo? Veamos lo siguiente. Pensemos, usted no pagó 100 pesos por, voy a inventar, impuesto sobre la renta. Y tenía la obligación de pagarlo este día 17 de octubre. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y usted dice, bueno, pues ya no pagué. Pago el 17 del próximo mes. Para el 17 del próximo mes, pensemos que usted ya tiene un nuevo crédito fiscal por impuesto sobre la renta por su actividad profesional. ¿Estamos? Sí. Este primer pago, perdón, este crédito fiscal que usted tuvo que pagar en octubre, ya está generando actualizaciones, recargos y multas. Pensemos que usted realiza un pago extemporáneo, pero espontáneo. No le va a generar ni recargos ni multas, únicamente actualizaciones. Y pensemos que usted dice, pues yo debo 100 pesos y paga única y exclusivamente 100 pesos. Estos 100 pesos primero se van a ir a pagar actualización, que supongamos que sea de 5 pesos. De tal modo que primero pagamos 5 pesos y los otros 95 se van a pagar el 100 que usted debía. Le pregunto, ¿extinguió su obligación fiscal respecto de este crédito?
No, Quedan 5 pesitos. sí. Esos 5 pesos van a volver a generar actualizaciones. Y si se le hace el requerimiento de ese remanente, generarán multas y recargos. Ujú. Y si usted paga nuevamente, voy a inventar, son 5 pesos más actualizaciones, multas y recargos que sean 7 pesos. Y si usted vuelve a pagar únicamente 5 pesos, primero Se van a seguir generando. exacto, primero se van a pagar las multas, los recargos y por último las actualizaciones. Bueno, y en el orden que les he señalado, ¿no? Las indemnizaciones por cheque no cobrado y demás, de acuerdo al término de del artículo 21. En primer lugar, se van a ir al pago de gastos de ejecución, que ya veremos también cómo se cuantifican. Posteriormente, a recargos, después a multas, después a indemnizaciones, y de tal modo que, pues, si no paga toda la cantidad, sigue genere y genere y genere. Ahora sí, ¿sí quedó claro, Lourdes? Sí, gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda? ¿Todos los demás? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, hablemos entonces, ya será la siguiente sesión, del tema de la compensación. Muy bien. Les agradezco como siempre a todos y a todas su atención y nos vemos por acá el próximo lunes. Gracias, descansen. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego.